nos quedarían dos instituciones con personalidad jurídica a niveles provinciales, que son la asociación civil y la fundación. ¿En qué se diferencian unas de otras? Bueno, la asociación civil, como venimos diciendo, un grupo de personas que se juntan para un fin determinado. Ese fin determinado que tienen las personas, que como les decía antes, la Constitución habla de un fin útil, se manifiesta en el Estatuto Social. El Estatuto Social tiene una importancia muy grande porque es la que va a regir la vida institucional de la asociación. Todas las relaciones que se van dando dentro de la institución, de la asociación, tiene que estar contemplada en ese estatuto. Y entonces decimos, un grupo de personas que se juntan, que pueden ser 50, 100, 1000, 200, 10, que se juntan para un fin determinado. Ese fin determinado se manifiesta en el objeto social y como puede ser tanto lo asociado, se debe determinar un organismo de administración al que se lo va a llamar comisión directiva y un organismo de fiscalización o de control el cual el Código Civil llama revisor de cuentas. Estos organismos, uno es de administración y otro es de fiscalización o de control. La comisión directiva tiene que ser plural, porque hay tres funciones que tienen que estar en personas distintas. Estos son presidente, el secretario y el tesorero. A partir de ahí, si yo quiero más agregar personas en la comisión directiva, se pueden agregar. Comúnmente se lo agrega como vocales, pero también puede ser que el estatuto contemple otra figura como la vicepresidencia. En los clubes deportivos, por ejemplo, hay 3 vicepresidencias, los clubes de AFA hay 3 vicepresidencias. Podemos contemplar la figura del secretario y prosecretario, del tesorero y protesorero. Eso todo va a establecerlo en el estatuto social. El estatuto es aprobado por esa voluntad de los asociados en la Asamblea Constitutiva. Y después el otro órgano, que puede ser singular o plural, acá no es necesario que el revisor de cuentas sea un órgano plural, puede ser singular o puede ser plural. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Entonces tenemos 3 órganos dentro de la asociación civil. El principal y soberano es la Asamblea de Asociados. El órgano de administración, comisión directiva. Y un órgano de contralor, que es la Junta Fiscalizadora. Ese es el esquema básico de una asociación civil. ¿Cómo se rige la asociación civil? Insisto, se rige principalmente por lo que dispone su estatuto. Y tiene que tener personería jurídica dado por el organismo de control provincial o de la Inspección General de Justicia si se constituye en cava. También se separa, aprovecho de separar para una la Inspección General de Justicia vale más que la otra. No, es exactamente lo mismo. La diferencia de las inspecciones general de personas jurídicas de las provincias es que eran elegidos por las provincias, en cambio la Inspección General de Justicia es elegida por el Gobierno Nacional, pero tiene injerencia solo en cava. Entonces es lo mismo hacer una personería jurídica en Cava, en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Neuquén o Tierra del Fuego, Salta, es lo mismo. Hay provincias que simplifican el trámite y otras provincias que son un poco más complicadas. Entonces, eso es una asociación civil, un acto volitivo de los asociados
ellos manifiestan su voluntad a través de ese estatuto que rige las relaciones que se dan dentro de la asociación, y el día de que uno quiere, si queremos cambiar el estatuto, basta que esa voluntad soberana, que es la asamblea de asociados, decide modificar cualquier artículo del estatuto social. Por eso se habla de que es de volitivo, tiene que ver con la voluntad de las personas, responden a esa voluntad de los que conforman la asamblea de asociados. La otra forma jurídica que uno puede pensar para cualquier entidad de la economía social o solidaria es la fundación. ¿Qué es una fundación? No es un acto del conjunto de asociados. La asociación se la define como un patrimonio que toma vida propia. Un patrimonio que se separa del o de los fundadores y empieza a actuar por sí mismo. ¿Para qué? Para cumplir el objeto social que el fundador o los fundadores le dieron en el acto constitutivo. En ese acto constitutivo se aprueba también el estatuto de los fundadores, del fundador o de los fundadores, y la fundación empieza que ese patrimonio que yo separé de mí empieza a tomar vida propia, siempre buscando cumplir el objeto social para el cual se constituyó la fundación. No se puede ir de esa búsqueda. Por eso se habla comúnmente que la fundación tiene una voluntad no fluida, sino estratificada. No me puedo ir del objeto social que le dio el fundador. Sí, lógico que ese patrimonio puede ir generando ingresos, puede acrecentarse, vamos a pensar bien que puede ir acrecentando, pero nunca puede dejar de buscar el objeto que le dio el fundador. Ahora, como un patrimonio no tiene vida propia, se designa un consejo de administración a los fines de administrar ese patrimonio. El primer consejo de administración, veo que recién hablamos comisión directiva en las asociaciones, en las fundaciones se llama consejo de administración. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer, y no es poca cosa, hacer ese consejo de administración es administrar el patrimonio que tomó vida propia. Es muy común, a veces uno lo encuentra en gente que dona campos para lograr un determinado... Es decir, puede ser lo más variado, también puede ser un capital monetario, ¿no? Pero uno encuentra muchas fundaciones por ahí que son de campo, que se van donando con un fin determinado, sobre todo a veces cuando la gente no tiene herederos, decide hacer fundaciones, porque tiene alguna idea que cumplir, y bueno, pero no me quiero al tema, lo que quiero dejarle para que ustedes vean que ese patrimonio tiene que cumplir el objeto que determinó el fundador o los fundadores en el acto constitutivo. No puede dedicarse a otra cosa. Solo que vamos a administrar, es decir, para que ese patrimonio necesitamos gente que lo administre. Entonces ahí surge la figura del consejo de administración. Comúnmente en las fundaciones no hay un organismo de contralor. No tiene mucho sentido porque no hay un interés de asociados que tienen que controlar a los otros asociados que son los que tienen que administrar, como en el caso de la asociación civil. Entonces se nombra un consejo de administración y el consejo de administración es el encargado de administrar el patrimonio. También la fundación, como les decía, de la asociación civil, tiene que tener personalidad jurídica y caemos en lo mismo. La puedo sacar en cualquier parte del país, no hay inconveniente. ¿Tá? Siempre el domicilio, yo tengo que gestionar,
siempre el domicilio de la institución, siempre, sea asociación civil o fundación. Por ejemplo, si yo quiero generarla en la provincia de Santa Fe, el domicilio puede estar en cualquier localidad de la provincia de Santa Fe. Pero para que se le dé curso al pedido tanto de asociaciones como de fundaciones, se debe tener domicilio en la jurisdicción donde pide su personería jurídica. Hasta ahí breve. Primero le hago un pantallazo breve de las 4 formas y después hacemos preguntas todas las que quiera. Esas 2 tienen las características que están controladas por la Inspección General de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia, depende de dónde se creó o cómo se llame, porque por ahí tienen nombres distintos, en que generalmente llaman Inspección General de Personas Jurídicas. Las otras formas que uno puede encontrar son las mutuales, lo que decía antes, y las cooperativas. Para explicar, primero empecemos por mutuales, porque me parece que está bueno seguir, porque a la larga las mutuales es una forma de asociación civil, pero con determinadas características que la diferencian del resto. La mutual en nuestro país tiene su propia ley de creación, que es la 20321, del año 73, verdaderamente fue un decreto ley del año 73, fue antes de que asuma la fórmula Cámpora Solano Lima, sino que era un decreto ley, se aprobaron un montón de leyes, decretos leyes antes que se vaya el gobierno de Lanuse de ese entonces, de la cual es una la ley de mutuales, la 20321. Pero bueno, pasaron gobiernos democráticos y nadie la derogó, así que verdaderamente la podemos dar por ¿qué es una mutual? Es una asociación, la ley la define como una asociación civil, es una asociación, no dice asociación civil, es una asociación que, basándose en la libertad de asociarse, que es propia de cualquier asociación, usted sabe que entra y sale cuando quiere, usted se quiere una asociación, se va, un club es una asociación civil. Una mutual es una asociación donde un grupo de personas se juntan libremente, sin fines de lucro, para darse cobertura o ayudarse a cubrirse frente a riesgos que puede la persona, le puede ocasionar a la persona o de contribuir a su bienestar material y espiritual. Todo mediante una contribución periódica, que por otro lado es la base del asociativismo. Me olvidé de decir que todo asociativismo se basa en el pago de la cuota social. Las mutuales, por eso, son muy similares a la asociación civil en la primera fase. ¿En qué se diferencia una mutual de una asociación civil? Bueno, que son controladas por otro organismo, el órgano de contralores es el INAES. Si bien existen órganos provinciales, es solo a los efectos de aspectos más formales, por ejemplo, rúbrica de libro o algún control más específico que hay. La personería jurídica la da el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Y qué servicio? Porque dijimos que la mutual se crea para darle servicio a los asociados. ¿Qué servicio les puede dar la mutual a los asociados? Cualquiera. Pero previamente tiene que tener el reglamento del servicio aprobado por el INAES. Es decir, yo puedo prestar el servicio de salud, el servicio de recreación, el servicio que usted quiera, pero antes de su prestación tiene que estar aprobado por el organismo de contralor que dijimos que era el INAES. La mutual es eso, básicamente. El ejemplo claro que uno ve de mutuales son las mutuales de socorro mutuo, la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo. Muchos clubes en nuestra zona crearon mutuales para la ayuda económica. Se da distinto, para distintos casos. Generalmente, si bien el origen del mutualismo en nuestro país tuvo que ver sin duda con el servicio de salud,
a tal punto que todavía vamos al médico y nos preguntan qué mutual tenemos. Nosotros contestamos con una obra social, pero fíjense hasta qué punto está metido en nuestra genética de que la mutual tiene que ver con la salud. Que se le pregunta a gente que no le dice, ¿usted qué mutual tiene? Y usted lo que le responde es una obra social, que la obra social no es una mutual. Pero después puede ser servicio, qué sé yo, cualquiera, el artículo 4 de la ley es bastante claro, dice que puede ser farmacia, proveeduría, recreación, todo lo que, y cualquier otro que tienda al bienestar material y espiritual de los asociados. Sí, entonces, la característica grande que tiene el mutualismo es que los servicios se le prestan solamente al asociado. Por eso la ley la va a dotar de exenciones impositivas, que a la larga son las mismas que tiene una asociación civil o tiene una fundación. Bien, eso es el mutualismo. Tiene que ver su origen en las cofradías del medievo, donde se cubría frente a riesgos, mediante una contribución periódica, se cubrían frente a riesgos que las personas podían tener. Eso es una mutual, por eso la mutual se la asemeja a una asociación civil, con sus diferencias particulares que intentamos mencionar las más importantes. Pero a la larga es un tipo asociativo la mutual. La cuarta forma es la cooperativa. La cooperativa es más una empresa que una asociación. Por eso se le habla de las sociedades cooperativas. La cooperativa lo que busca es obtener una ventaja para los asociados, sea porque le abarata el precio, porque sea que le abarata un costo, sea porque le permite a través de ese trabajo mancomunado obtener un resultado mejor. Pero la cooperativa lo que generalmente se lo une con procesos productivos. Si bien es cierto que usted puede ver que existen distintas formas de cooperativa, cooperativa de servicio público, cooperativa de consumo, cooperativa agropecuaria, cooperativa de trabajo, que hoy está muy en boga, cooperativa de productores rurales. El cooperativismo tomó distinto. Siempre lo que se busca es obtener un beneficio a través del esfuerzo propio y la ayuda mutua. Cada uno se esfuerza, pero la ayuda tiene que ser mutua. Por eso que el resultado de la cooperativa, de esa acción cooperativa, se va a distribuir en función de lo que cada uno participó para generarlo. Si la cooperativa tiene un excedente, y ese excedente generado por el trabajo de los asociados, por consumo de los asociados, el excedente le corresponde al asociado y no a la cooperativa. Eso está bastante claro en el artículo 42 de la ley, donde dice, bueno, el excedente se reparte equitativamente entre los asociados. En una cooperativa de servicio público, lógicamente lo voy a distribuir o lo voy a devolverle al asociado en función de lo que cada asociado contribuyó para generar ese excedente. Pero fíjense que hay una diferencia bastante clara entre lo que es una mutual y lo que es una cooperativa. La cooperativa, el excedente es del asociado, no es de la cooperativa. Si yo generé el excedente, yo participé en la generación en un 10%, del excedente el 10% es mío y a mí me lo tienen que dar. Si yo decido dejarlo en la cooperativa, es un acto mío, pero no queda acrecentando el patrimonio de la entidad sin mi voluntad expresa de así ser. La cooperativa tiene esta característica que me parece que la separa del mutualismo muy claramente. En la mutual, el excedente es de la mutual, siempre. Nunca va a ser del asociado. En la cooperativa, el excedente es del cooperativista. En cuanto
y en tanto él participó para generarlo. Eso básicamente. Después puede ser, no la quiero complicar porque me parece que hay que ser más simple, a mí siempre me gusta ser simple, después hay unas complejidades, porque puede ser que en la cooperativa el excedente esté generado por la cooperativa y entonces en ese caso el excedente no es del asociado sino que es de la cooperativa. Pero a mí me gustaría que se quede con esta idea de que el excedente le corresponde al asociado y que se distribuye equitativamente. ¿Por qué se dice equitativamente? Porque no se distribuye en partes iguales. Se distribuyen en función de lo que cada asociado contribuyó para esa generación. Y es del asociado. El órgano de administración de las cooperativas se va a llamar Consejo de Administración. Tiene el mismo nombre que las fundaciones. Se llama Consejo de Administración. Y va a haber también un organismo de contralor que es la sindicatura. Acá se lo llama sindicatura, si es singular, junta fiscalizadora si es plural. Pero el esquema siempre es el mismo que vimos, yo intenté explicar en las asociaciones civiles. La máxima autoridad de una cooperativa es la asamblea de asociados. Hay un órgano de administración que es el Consejo de Administración, hay un órgano de fiscalización que se llama sindicatura. Me olvidé de decir lo que la mutual, el esquema es el mismo. El máximo órgano de la mutual es la asamblea de asociados. Hay un órgano de administración, comisión directiva, y hay un órgano de contralor que en mutuales va a ser plural y se lo va a llamar junta fiscalizadora. El esquema, la composición de la comisión directiva es lo mismo que expliqué cuando explicaba asociaciones civiles. ¿Está? Es siempre el mismo, siempre tiene que estar la figura del presidente, secretario y tesorero, porque son las tres funciones básicas de la administración. Después puede ser que existan consejeros o vocales, tanto como yo lo quiera agregar. Quiero poner 25, ponga 25, pero no hay inconveniente. ¿Tá? Después a veces el problema es conseguir los 25, que ese es otro problema distinto, ¿no? Por eso uno no recomienda que las comisiones directivas sean tan amplias, no por un capricho de que la gente no participe, porque después es difícil. Uno se da cuenta que no tiene tiempo, prestó, dice, sí, vamos a colaborar y después a veces hay problemáticas que no me dejan participar y después me empiezo a ir a la comisión directiva y entonces la comisión directiva no tiene quórum para funcionar. Se crea una problemática que lo eliminamos si la comisión directiva es algo práctico, con 5 asociados, yo calculo que el número ideal, bueno, depende, no hay un número ideal que uno diga, sí, bueno, comúnmente uno dice que es 5, en el caso de ustedes uno podría pensar que son más, pero bueno, pero plantearlo así. Siempre hay un órgano de gobierno, máxima autoridad, asamblea de asociados, salvo en las fundaciones que vimos que era otra cosa distinta. Hay un órgano máximo de gobierno que es la asamblea de asociados, hay un órgano de administración que se llama o comisión directiva para las asociaciones civiles y mutuales, o consejo de administración para las cooperativas. Y hay un órgano de control que se va a llamar revisor de cuentas en el caso de las asociaciones civiles, junta fiscalizadora en el caso de las mutuales, o sindicatura en el caso de las cooperativas. Son, a lo mejor uno que hace tantos años que está en el tema, yo la veo bien diferente, espero haber sido claro en unos pocos minutos de tratar de explicar la diferencia entre sí. ¿Está? Bueno, le acepto cualquier pregunta, duda, sugerencia, reclamo que quieran hacer. Le voy a decir a la gente que si quieren anoten las preguntas por el chat. Tengo una que preguntó Marisa cuando hablabas del patrimonio, dice si hay un patrimonio capital inicial para una asociación y para una fundación. Bien, para la fundación sí, tiene que haber un patrimonio inicial, porque recuerde que es un patrimonio que toma vida propia, por lo tanto sí o sí tiene que haber un patrimonio inicial.
Para las fundaciones, sí. En el caso de la provincia de Santa Fe, que es lo que uno más conoce, lo que la provincia pide son 300.000 pesos. En el caso de Santa Fe. Recuerde siempre que dijimos que la fundación es un patrimonio que toma vida propia, entonces tiene que haber un patrimonio, porque si no, no estaríamos administrando nada. Para las asociaciones civiles, y incorporo a las mutuales en esto, porque hay una forma de asociación, no hay un patrimonio inicial, sino que el aporte tiene que ser periódico en el pago de las cuotas sociales, a lo que se llama cuota social. Que usted lo ve claro en un club, si usted es socio del club, sabe que no, cuando entró al club no tuvo que aportar un capital. Lo que tiene que pagar es todos los meses la contribución periódica o cuota social. El mismo esquema se mantiene en mutuales. Tengo que pagar la cuota social, no hay un aporte inicial. Sí, por más que no lo preguntan, en el caso de cooperativas, porque la cooperativa cada asociado tiene que aportar su parte de capital. La cooperativa funciona en función al capital de los asociados. Ahí sí tiene que haber un aporte de capital de cada asociado. Que la ley o las resoluciones fue interpretando que no puede ser menor que un salario mínimo vital y móvil. Pero le da un plazo hasta 5 años para integrarlo. Espero haber contestado la pregunta, si no... Carlos, vos haces fácil lo que es tan complejo y difícil, y bueno, te agradezco de antemano en nombre de todas y todos los que estamos acá y todos, que es fantástico escucharte. La idea ahora sería que cada uno y cada una formule su pregunta en el chat, les damos la palabra, así la pueden hablar propiamente, pero que la escriban, así vamos teniendo un orden, si les parece. Acá ya Julia transcribió la consulta de Marisa. Luego aquí Susi Santiago dice, en la cooperativa los dividendos del asociado es hereditario. Susi Santiago, ¿dónde estás? Desmuteate. Acá estoy. Ahí va, haz tu pregunta. Bueno, ya la hice la pregunta. Bueno. ¿La de la cooperativa? Sí. Verdaderamente uno pasa la cuota social, pero la cooperativa puede rechazar al fundador, perdón, al heredero del fundador. La única obligación que tiene la cooperativa es de devolverle el capital aportado. Cuando uno se va, tiene derecho a llevarse ese capital que aportó. Supóngase que cada uno, yo aporté 20.000 pesos y me quiero ir, lo que yo le pido a la cooperativa es que me devuelva los 20.000 pesos. Perfecto. No es hereditario, la cooperativa puede negarse a que sea el heredero socio, porque la cooperativa es una unión personal y no es una unión de herencia, digamos, a ver si puedo explicar. Si usted, yo no quiero que el hijo o la hija o la esposa venga, o el esposo, qué sé yo, venga, bueno, mi obligación es pagarle la cuota social, lo que el asociado había aportado. Ese es el compromiso que tiene la cooperativa, devolver el aporte de capital que se hizo. Como nosotros... Sí. Perdón, Carlos. Como nosotros Sí. estamos trabajando... Sí, se cortó. Estás muteada, Susi. Estás muteada y no se te escucha. Ahí de sí. nuevo. Bien. Nosotros estamos trabajando para hacer cooperativa de viviendas colaborativas, donde vamos a ir a vivir gente mayor, gente que en algún momento va a partir hacia el otro plano, digamos, hacia la otra villa. Los aportes que se hayan hecho, por ejemplo, para la vivienda, para la construcción de las viviendas, ese aporte con la vivienda ya hecha, ¿a quién pertenece esa vivienda? ¿A la cooperativa o al asociado? Bueno, eso depende cómo se escriba el reglamento de funcionamiento. Digo, ahí yo lo que veo como problema, si yo voy a hacer
No sé, eso habría que ver el reglamento, habría que escribir si es un sistema cooperativo. Los otros sistemas estoy seguro que no le corresponde al asociado, porque uno no tiene participación en el capital a retirarse. Usted cuando se va del club no pide que le devuelvan lo que usted pagó, o las cuotas extraordinarias que usted haya pagado. Los dineros quedan en la institución. Lo mismo va a pasar en el caso de una mutual. El dinero de la mutual no es del asociado. El excedente que genera la mutual es de la mutual. Usted pagó y listo. ¿Ah? En el caso de la cooperativa, uno tiene derecho a llevarse el capital aportado. Ahí puede haber algún inconveniente o que habrá que redactarlo bien, no sé cómo uno lo puede plantear en caso de cooperativa, si fuera una cooperativa de vivienda, porque ahí pues, yo lo que veo el problema, perdóneme, que si yo voy a que yo compro la casa y es mía, bueno, después se la dejo a mi hijo, a mi nieto. Pero mi hijo y mis nietos no tienen la problemática que le lleva a usted a constituir la forma jurídica. Yo no sería muy hincha de la cooperativa, salvo que esa cooperativa, las viviendas sean de la cooperativa, pero no es mi opinión, ojo, es discutible, pero es mi opinión. Porque si no puede ser que se termine desvirtuando y terminemos teniendo una casa como un departamento donde fue uno muriendo y le fue dejando la herencia a su hijo, a sus nietos, que me parece que no es el fundamento de las viviendas colaborativas. ¿Tá? ¿Y qué figura jurídica aconsejaría? Yo ahí puede ser cooperativa, pero habría que redactar bien claro que las viviendas son de la cooperativa y lo que yo le estoy dando al asociado es el uso de esa vivienda, no la propiedad de la vivienda. Para mí eso es fundamental, ¿eh? No. ¿Puedo hacer una pregunta? Ok, Ernesto, hola, Ernesto, por favor. Vamos a ordenarnos, así todos podemos preguntar y consultar. Vamos a ir siguiendo el orden del chat, ¿sí? Si bien está relacionado, si empezamos a interactuar, somos casi 30 personas y se nos va a desorganizar. Seguramente va a haber preguntas muy relacionadas, pero sigamos ese orden que es lo más productivo en un conversatorio de este tipo. Disculpame, Ernesto, que te corté, y Tamara lo mismo, ¿sí? Seguimos con la consulta de Silvia Herrera, a la que yo me acoplo, que está relacionada a las asociaciones civiles. Además, pregunta, además de las cuotas sociales en la asociación, ¿puede haber aportes de capital a efectos, por ejemplo, de construir vivienda? Es decir, se aportan capitales externos, un monto de dinero, un terreno, una maquinaria para construir lo que fuere. ¿La puede recibir la asociación civil y en concepto de qué? Sí, la puede recibir, eso no hay problema. Lo que sí es de la asociación civil después, no es del que donó, o bueno, sería una donación o una contribución extraordinaria que se hace a la asociación civil. Pero es de la asociación civil, no es del asociado. Claro, no es de las personas, es... Claro, es como vio los clubes a veces sacan, dicen, tenemos que construir la cancha de tribuna, fútbol. qué sé yo. Sí, la tribuna. Entonces dice un bono especial de contribución que le venden la platea a lo mejor, qué sé yo, durante 10 años. Bueno, eso es un derecho de uso que uno puede prever, pero la propiedad es de la asociación, no es del asociado. Tal cual, te vas y no te llevas una butaca de la tribuna. No, exactamente. Perfecto. ¿Respondida, Silvia, la pregunta? Bueno. ¿Todo bien? Listo. Continúo con Nelly Dacebal. Tengo una pregunta, pero es larga para escribirla. Tenés la palabra, Nelly. Está muteada. Estás muteada, Nelly. Me equivoqué. Voy a sacar la cámara porque no tengo buena señal y se me corta. Disculpen. La pregunta es la siguiente. Yo formo parte de un Grupo Buenos Aires, que está pensando lo que vos decías, Carlos, es una cooperativa una cooperativa de vivienda con derecho a uso, donde la propiedad es de la cooperativa. Yo tengo varias preguntas al respecto.
Nosotros desde el movimiento lo que estamos peleando o lo que estamos militando es para que las comunidades que se conformen sean mixtas, es decir, mixtas en cuanto a la situación económica del asociado. Hay compañeras que tienen dinero como para aportar en la totalidad de lo que salga a la vivienda, hay compañeras que no y necesitan la asistencia del Estado. Yo no sé si es posible una cooperativa donde la propiedad, digamos, que haya derecho a uso, que luego, una vez fallecido o retirado, los herederos puedan retirar lo aportado y que a su vez aquellas compañeras que no tienen, el Estado asista con medio de subsidio o crédito. No sé si se entendió, es medio complejo, pero la idea es que no quede nadie afuera, es decir, que la compañera que quiera vivir o el compañero que quiera vivir en esa comunidad, más allá de su situación económica, pueda integrarse. No sé si es claro. Sí. No, eso se tiene que establecer en un reglamento de la cooperativa. La cooperativa se rige por su estatuto, así como lo mismo, pero también tiene un reglamento interno. Bueno, todo eso se puede establecer en el reglamento interno. No hay inconveniente. Yo perdón, la idea originaria que yo siempre tuve la primera vez que nos reunimos es que acá para mí hay dos formas jurídicas que hay que elegir. Una es una asociación civil, que es la que defiende y promueve los derechos de la vivienda colaborativa. Esa para mí tiene que ser una. La otra es que después yo no me puedo saber lo que le pasa a Nélida en Buenos Aires. Bueno, que después cada grupo vaya buscando la forma propia que tenga, que ellos encuentren más razonable. ¿Se entiende? Yo planteo mi idea, ojo, pero no soy dueño de la verdad, solo Dios es dueño de la verdad. Para mí tiene que haber una asociación civil que sea la encargada de defender, promover las viviendas colaborativas a nivel nacional, y eso claramente una asociación civil. Pero después el grupo que trabaja en Neuquén, bueno, que le dé la forma jurídica que quiere, no tener una única forma para construir las viviendas. Esa es para mí la idea, para mí lo que mejor cabría para armar este proyecto, manteniendo una presencia a nivel nacional que estaría dada por la asociación civil y que después cada uno vaya dándole la forma jurídica que entiende más conveniente en su lugar. O sea, la asociación civil va a tener su finalidad, que es la promoción, la divulgación, el gestionar fondos para toda junta. Esa función de una asociación civil. Ahora, después localmente, me parece que habría que ver cada grupo que entienda cómo lo quiere hacer. Me parece que hay que dar libertad a los grupos regionales de cómo constituirse, ¿no? No sé si fue claro, Nélida, perdóname. Sí, sí, en general, digamos, lo que nosotros promocionamos es que, lo que proponemos es que cada grupo se dé la organización que más le convenga. Yo estoy hablando de un grupo chico en especial, digamos, de alguna provincia que quiera constituirse como cooperativa con derecho a uso, que la propiedad sea de la cooperativa, y que puedan existir, esto es lo que yo, digamos, el nudo de la cuestión que a mí digamos, tengo grandes dudas. Si al armar la cooperativa hay gente que puede integrar el capital, porque hay que integrar capital, digamos, la cooperativa tiene que tener un capital que se integre. Hay gente que puede poner, que puede integrar capital, y hay gente que no, que necesita asistencia del Estado. Digo, la pregunta concreta es si dentro de esta forma jurídica, cooperativa de vivienda con derecho a uso, puede haber gente que ponga la totalidad de lo que vale la vivienda y otra gente que el Estado le ayude, le dé un subsidio, le dé... Bueno, y en ese caso, ¿cómo funcionaría legalmente todo esto? No sé si es posible. Sí, posible es. Lo que nos va a llevar ahora a discutirlo, digo, porque hay que darle forma jurídica a ese planteo.
posible es, pero hay que sentarse y escribirlo y verlo, ¿no? Posible es, Nelida, no, es posible. Ahora, si vos me pedís, dame la solución ahora, te voy a decir, no, la verdad que sería un caradura si la doy. Es posible, hay que estudiarlo y darle forma, porque a veces cada grupo va a tener sus particularidades y por eso está bueno que la ejecución sea descentralizada, porque cada grupo va a encontrarse con una problemática distinta. Y esa problemática es de ese grupo y a lo mejor no es de otro grupo que le encuentra la solución por otro lado, ¿no? ¿Ah? No. Todo eso hay que escribirlo en el reglamento, hay que hacer un buen reglamento, discutirlo con el INAES, pero poder se puede, ¿no? En eso no hay inconveniente. Gracias. No, por favor. Bueno, seguimos con la pregunta de Ernesto, que recién lo corté, discúlpame Ernesto. Dice No, yo lo que quería es, a los fines de tener un poco más de conocimiento, es si nos puede clarificar qué sería una cooperativa por cesión de uso o con cesión de uso. ¿Cómo sería eso? Sí, que la cooperativa fabrique las viviendas y lo que le dé a usted es el uso de la vivienda, como una especie de alquiler de la vivienda, para explicarlo más simple, ¿no? Lógicamente que en este caso tendría que ser hasta a perpetuidad, digamos, no es cierto, hasta que yo me vaya a otra forma, como se dijo por ahí. Es decir, pero en lugar de darle la propiedad, una cooperativa de vivienda puede funcionar, que cada uno es dueño de su vivienda, o la otra forma que se le puede dar es que todas las viviendas son de la cooperativa y uno lo que paga es el uso, una especie de alquiler de la propiedad. ¿Se entiende, Ernesto? Sí, por eso. En ese caso, las viviendas son de la cooperativa, yo pago un alquiler, cuando lo dejo vendrá otro y pagará el alquiler otra persona, pero es una especie de locación, digamos, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, después habría que plantearse cuestiones de cómo, por ejemplo, si se está constituyendo la cooperativa y alguien se quiere retirar, todo eso sería parte de lo que usted estaba diciendo recién de elaborarlo a través de un reglamento propio, o digamos, eso ya en la forma cooperativa por cesión de uso ya está estipulado. No, si es una construcción de vivienda, el reglamento es común, no es problema. Lo que hay que, cada grupo tiene que discutir y hacer, por eso yo creo que no vamos a llegar nunca a un acuerdo entre todos acá. Cada grupo tiene que ver lo que cree que es lo justo y debe elaborar su propia forma de cooperativa. Yo no hablo además de una cooperativa grande a nivel nacional porque van a tener un problema enorme, me parece a mí. Pero sí, el grupo de Ernesto, perdón Ernesto, que te tome como ejemplo, es decir, yo lo tomo, decir, bueno, el grupo de Ernesto resuelve hacer una cooperativa entre fabricar la vivienda, que la vivienda sea de la cooperativa y se paga un alquiler. Por eso, cada caso en particular hay que verlo en particular. No se puede generalizar sobre casos hipotéticos, no vamos a terminar nunca. Si no hay una cobertura de una figura, se hace más difícil, por ejemplo, conseguir financiación en los bancos y demás. ¿Eso no existe actualmente como forma? No. Por eso digo que una asociación a usted le serviría mucho, porque es la asociación ahí la que tiene que salir a pelear estas cosas. Que se le dé crédito a las cooperativas de Salta, crédito a la cooperativa de Neuquén para que puedan hacer las viviendas complementarias, me sale ahora, no es complementaria la palabra, colaborativas, perdón. Las viviendas colaborativas. Por eso creo que es necesario tener una asociación, pero la función de la asociación no es construir las viviendas, es pelearlo para que el grupo de Ernesto pueda construir su vivienda, para que el grupo de Ruth pueda construir sus viviendas. Una asociación civil que sea como una especie de paraguas, digamos, sobre... Sí, la que luche por los derechos de las viviendas colaborativas.
Esa es lo que yo creo que ¿Pero eso está sería bueno a tener. nivel nacional o de nuevo local? De alguna manera, De- perdón que intervenga Ernesto y Carlos, perdón, de alguna manera sería análogo, nosotros, nosotras, nosotres, somos el Movimiento Nacional de Viviendas Colaborativas. Lo que Carlos nos está describiendo con tanta claridad de profesor universitario es que hay 4 tipos de asociaciones: asociación civil, mutual, cooperativa y fundación. Lo recomendable es que como movimiento, a ver si, no quiero hablar en nombre del que sabe, pero quizá para hacernos lo más sencillo a nosotros, la asociación civil es el paraguas llamado Movimiento Nacional de Viviendas Colaborativas, que en sí es lo que nos protege, esa imagen que decís vos, el paraguas. Luego, cada grupo territorial, según todas sus variables, de personas que lo constituyan, del lugar donde quieran vivir, de cuántos sean, de lo que más les guste o les menos guste, elegirán entre estas 4 opciones la que más les cuaje, harán su propio reglamento y estarán acobijados bajo esa asociación civil. Pero esa asociación civil no puede, que esto me parece también fundamental, porque yo lo escuché dos veces a Carlos, esa asociación no puede participar en todas las otras, porque sería imposible, totalmente impráctico de realizar. ¿Sí? Lo aclaro porque a veces quizá uno que puede escuchar un poco más y tiene un panorama más general puede vehiculizar más las dudas. ¿Sí? Continuamos, adelante. Sigue Ruth Axenfeld. Pregunta, ¿cómo se actualiza lo aportado si se da el caso de devolverle a les herederes? Yo hice esa pregunta, perdón, hice esa pregunta adelante. un poco corta, porque en realidad también hubiese querido escribir más, pero se hace muy pesado, ¿no? Entonces, el tema, o lo que yo pregunto, que tengo noción de que es por las bolsas de cemento, que uno cuando integra un capital lo equivale, en el caso de las viviendas, a bolsas de cemento, etcétera, y que se puede volver a actualizar en eso, pero o sea, es como que yo tengo, mentalmente me queda una contradicción. Si yo no entendí mal, Carlos, en la cooperativa hay obligación, o sea, lo aportado no es de la cooperativa, es del asociado. Eso es lo que yo escuché. Pero si es de la cooperativa, si es del asociado y no es de la cooperativa, yo tengo la obligación de devolver. Pero al mismo tiempo, si yo hago cesión de uso, no tengo la obligación de devolver, porque si no, sería un chino, ¿no? O sea, me queda como desdibujado, y tampoco sé si los herederes pueden llegar a ser un problema con este tema, ¿no? Porque a mí no me interesa que me hereden en ese caso, pero el tema es lo que a mí me interesa, es una parte, pero todos sabemos que a veces uno quiere una cosa y los hijos, etcétera, quieren otra, ¿no? O sea, entonces ese es el meollo de mi pregunta. A ver, digamos, la cooperativa es una discusión, sobre todo en tiempos de inflación. El compromiso de la cooperativa, según la ley, es devolverle al asociado el dinero que aportó. Nada dice que se tenga que actualizar. Si yo puse 15.000 pesos, le tengo que... pero pasaron 20 años que yo aporté, bueno, pero yo le devuelvo los 15.000 pesos, que son los que usted aportó y los que usted tiene derecho a llevarse si se retira. Por el lado de la ley, eso es así. Ahora que uno va a la justicia, entramos en un término de discusiones legales, que habría que ver quién gana en la justicia la discusión, si hay que actualizar o no actualizar. Lo que uno plantea, porque surgió la inquietud, que a lo mejor habría que pensar a lo mejor en un reglamento y ahí establecer determinadas condiciones. Según la ley de cooperativa, claro, el asociado tiene derecho a llevarse lo que aportó, nada más que eso. ¿Ah? El capital aportado. Me permití una acotación. Vamos, Marcelo, discúlpame. Somos
perdón, me ha tocado el rol de la mala onda, agreta y vinagreta, me pueden odiar todos. Pero si no tenemos un orden, vamos a ir estableciendo una especie de diálogo en donde nos vamos a perder la línea de lo que planteamos como organización. Todos pregunten por acá, Carlos nos va a responder, y también piensen esto, es un tema muy complejo, muy amplio. Carlos lo hace fácil, pero ha estudiado años para decirnos en 3 palabras cosas muy groseras. Ya vamos a volver a tener un nuevo encuentro con la cuestión más masticada y demás, ¿sí? Discúlpame, Marcelo, no es personal, pero pueden odiarme igual un poco. Bueno, continuaba la pregunta de Marisa Coppola. ¿Mutual de vivienda también puede establecer el uso y mantener el patrimonio de tierra y vivienda a los fines de vivienda colaborativa de adultos mayores? Sí, yo interpreto ahí que la mutual sería dueña de la tierra y de la vivienda, eso es lo que plantea, perdón, quiero preguntarle si estoy entendiendo bien. Y es la pregunta. Sí, ahí está claro, ahí ya la vivienda es claro que es de la mutual, ¿no es cierto? Ahí el aporte, la vivienda es de la mutual lo que le va a dar es el uso de la vivienda. Siguiendo el concepto, porque uno podría también, la mutual también hay que reglamentarlo, el servicio de vivienda. Pero siguiendo la idea básica, me parece a mí que la vivienda colaborativa no tiene que dejar de ser vivienda colaborativa, que no convertirse en un barrio cualquiera uno más, digamos. Entonces, para seguir eso, yo creo yo, ojo, insisto, yo soy dueño de la verdad, yo solamente doy mi opinión, que la vivienda tiene que ser de la mutual. Acá hay un problema que ahí sí, que ni siquiera yo tengo derecho a llevarme como decía Ruth recién, ni el capital que aporté, nada, no tengo derecho a llevarme nada, es de la entidad. Lo que voy a tener yo sí derecho al uso de esa propiedad durante tanta cantidad de años que me toque. Eso es así. Ahora, puede ser que la mutual compre tierra, que toda entidad puede comprar tierra, edificar, eso es propia de cualquier entidad, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Está? Ok. ¿Está bien, Marisa? Bueno, continuamos con Silvia Herrera, que dice que tiene un comentario un poquito largo y de eso surge una pregunta. Siendo ya casi 9:20 y para respetar el tiempo de Carlos, vamos a intentar acotar y además también así podemos hablar todos los compañeros y compañeras presentes. Adelante, Silvia Herrera. Bueno, el problema básicamente se establece a partir de conseguir el financiamiento. Si la cooperativa consigue el financiamiento, construye, va a estar en condiciones de entregar la vivienda, ya sea en cesión de uso, en alquiler. Ahí la pregunta sería si también podría, como cooperativa, otorgarle la propiedad a alguno de los socios a través de la transmisión por escritura. O sea, habría un mix, el que puede tener la vivienda porque la pague y se la escritura, el que no puede la puede alquilar y el que pueda hacer la cesión de uso a través de lo que se conoce en el resto del mundo, que se paga un porcentaje del valor de la propiedad. El problema que yo veo por otro Zoom que hicimos con gente de Uruguay, que se menciona que en Argentina no está establecida la propiedad colectiva. Es como que la propiedad colectiva no está legislada, cosa que me cabe una gran duda. En ese caso, en el caso de Uruguay, está legislada la propiedad colectiva, entonces se reúne un grupo de personas en una cooperativa, aportan capital, la propiedad es colectiva, las distribuyen en cesión de uso, y por reglamento, por supuesto, por reglamento y convenios de convivencia,
establecen cómo se va subsanando cuando una de las personas desiste, fallece o demás, y se establece la forma de ir dando la cesión de uso a otras personas, a su vez tienen que aportar lo que aportó el primero. Bueno, es medio engorroso, pero eso es lo que se hace, por ejemplo, en Uruguay, y que, de acuerdo a los Zoom que yo he hecho con gente de distintas organizaciones, dicen que la propiedad colectiva en el país no está legislado. No sé, es una gran duda. Con las mutuales, he visto que puede la mutual cubrir cualquier servicio, pero a su vez tener una comisión de vivienda que va a realizar viviendas y se las va a escriturar a los socios que puedan pagarla. O sea que ahí podría darse un mix, porque habría quien puede pagar y escritura a su nombre, y otros que no pueden pagar el valor de la vivienda y pueden obtener de la mutual la cesión de uso. O sea, son distintas situaciones que yo he estado ya analizando en otro Zoom. O sea, la pregunta, ¿conoce usted que no se pueda tener la propiedad colectiva en el país porque no está legislada? Como lo dicen en distintos... Tanto que en esta, para redondear el porqué de la pregunta, hay una legislación de Cava que está tratando de nacionalizarse, y en esa ley que intenta nacionalizar una antigua ley de Cava, se establece la posibilidad de la propiedad colectiva, como que no ha estado legislada. Debo decir que no conozco. Yo soy un especialista, o me creo especialista de asociativismo, no de viviendas colaborativas. Desconozco y uno tiene que decir cuando no conoce. Yo creo que lo que insisto con mi idea, que eso habría que estudiarlo, y para eso estaría bueno, insisto, hacer una asociación que la que vaya a defender los derechos y el fomento de las viviendas colaborativas. Creo que eso le va a dar piso, pero nada más, esa es mi opinión. No conozco esa forma. Yo vi que hay viviendas construidas por mutuales, hay viviendas que son construidas por cooperativas, pero no soy un especialista en el tema, reconozco eso, no soy un especialista en viviendas colaborativas, ¿no? Lo que creo que porque si se puede hacer barrios privados, también que el barrio privado queda también con una sombra oscura por ahí de cómo se hace la distribución. Pero insisto, yo no soy especialista en eso, hablaría al divino botón si le respondo esa pregunta, Elsa. ¿Ah? Estos proyectos también son nuevos y los estamos creando de alguna manera, entonces estamos viendo dentro de las formas jurídicas y civiles que existen, cómo encajamos. Y probablemente, bueno, como preguntaba Silvia, en Uruguay hay estos consorcios colectivos o cosas que aquí no haya, y ¿quién te dice que el movimiento no genere una nueva manera ley asociativa, ¿no? ¿Por qué no? Estamos haciendo tanto. Bueno, perdón, continúo con las preguntas. Viene María Elena Rubio, ¿qué consulta? María Elena, ¿puede ser que tu pregunta venía de arriba? María Elena. ¿Cómo de arriba? Sí, no, derivaba de alguien que habló de cuando la compañera del Movimiento Nacional de Viviendas Colaborativas habló de una asociación civil a nivel nacional. Entonces ahí me pregunto, en función del alcance jurisdiccional que tiene, si es una asociación o asociaciones federadas en esta búsqueda en la gestión. Porque Carlos dijo que el registro es en Buenos Aires y que la jurisdicción sería solamente para actuar en Cava, con lo cual... No hay diferencia entre hacer la asociación en Santa Fe que hacerla en Cava. O sea,
que Cava tenga la Inspección General de Justicia. No es que la Inspección General de Justicia vale más que la Inspección General de Personas Jurídicas. El alcance después es nacional, pero yo la puedo hacer en cualquier lado y el alcance es el mismo. Quería desmitificar algo que dice, no, la de Cava tiene mayor alcance que una Inspección General de Personas Jurídicas. No, no es cierto, el alcance es el mismo, exactamente el mismo. No, mi duda Pero es si puede no la tener limitaron. alcance nacional, constituyéndose en Neuquén, puede tener alcance nacional. No, por eso, mi duda es si teniendo jurisdicción en Cava no la limitaba, más que... No, ninguna. Ni le da una ventaja. Lo único es que la personalidad jurídica lo da Cava y mientras si la hacen en Córdoba se la va a dar la Inspección General de Personas Jurídicas de Córdoba, pero el alcance es nacional. Yo puedo trabajar en todo el país en función de eso. ¿Ah? No es necesario hacer 10 asociaciones, una por provincia, no. Es una que actúa defendiendo los derechos de todo el país. No, no en eso es así, en eso estoy seguro. Correcto. Bueno, aquí hay una pregunta que me salió a mí en privado, pero por una cuestión técnica del Zoom, que la voy a leer, y luego viene Claudia Nievas. No es que nos colamos, Claudia. Respecto de una cooperativa, hay una inquietud. Dice, si el que habita la casa y pagó la vivienda fallece, ¿quién sería el próximo que usufructe la misma? ¿El que viene luego la habitaría gratis? Esto partiendo de la premisa que la vivienda pertenecería a la cooperativa. Sí. Para eso hay que escribirlo. Es un reglamento. Tiene que ver con el reglamento interno de cada asociación, es lo que decíamos antes. Es fundamental. Te quería preguntar yo. Que nunca vamos a tener lo perfecto antes de que comience el problema. Exacto. Eso es siempre uno, el contador práctico. Los contadores somos prácticos a lo mejor. Nunca vamos a tener todas las respuestas antes de que comencemos algo. Los problemas van a ir surgiendo y habrá que ir solucionándolos. Por eso hago tanto hincapié en la asociación que defienda los intereses. Esos reglamentos son móviles, digamos, no es que es una letra muerta que quedó ahí, se modifica, habrá una cláusula que diga en tanto a los tantos participantes que estén de acuerdo, se modifica tal y cual, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Claudia, discúlpame, antes de Claudia, Marcelo dice que quiere hacer un pequeño aporte sobre cooperativa de vivienda. Ay, perdón, Marcelo. Te tenía anotado acá, María Elena y Marcelo. Discúlpame, Marcelo. ¿Me podés retar vos a mí, Marcelo? No, por favor, no. Yo quería, la verdad es que quería destacar en este caso la humildad con que Carlos Vita se expresa, porque es cierto también que se ha estado estudiando el tema y hay algunas cuestiones sobre cooperativa de vivienda, pero como verdaderamente está en estudio, por eso tampoco no se ha dado a la luz, pero bueno, apenas creo que sepa, que se pueda decir algo en forma contundente, lo va a decir. Pero son cuestiones leguleyas que no vienen al caso, pero sobre todo quería resaltar esta cuestión de la humildad de Carlos Vita, de no decir, bueno, vamos para acá o vamos para allá, sino y sobre todas las cosas dejar plasmada la cuestión democrática que ustedes bien saben ejercer. Marcelo, una amiga, yo le pedí que venga para que me alabe y me haga quedar bien. No, lo que pasa es que Carlos sabe que hay resoluciones en relación a la cooperativa de vivienda. Somos colegas y amigos. Hay resoluciones en relación a las cooperativas de vivienda, pero no nos queremos largar a la cancha a decir, mira, esta es la solución o aquella es la solución, pero algo de lo que se estuvo hablando, alguna que otra regulación, por ahí se puede llegar a encontrar. Pero todavía no es definitivo, lo estamos estudiando. Bueno, eso era todo. Dale, sigamos con las preguntas. Sí, adelante Claudia. Claudia con un... Perdón, no me dejé a nadie, ¿no es cierto? En el camino, como Marcelo, no. Adelante Claudia entonces, Claudia Nievas.
Estás muteada, Clau. Ahora, no, ahora no. No sale. No, ahí está. Ahí. A ver. Ahora. Se le mueve. A ver si el hospedador la puede desmutear. Bueno, ahí. mientras esperamos, ¿alguien está? Ahí va. No, es el micrófono de la máquina. Trata de entrar desde el teléfono, Claudia. Salí de la compu, entra desde el celu. No. Bueno. ¿No lo podés escribir, ¿Hay Claudia? alguien? ¿Alguien más que esté con ganas de hacer una pregunta? Así aprovechamos el tiempo de Carlos más que nada y el de todos y todas y todes. Yo me anoté en el chat también. No sé si me voy a dar la palabra, eso es, después veremos. Ruth, ¿querías comentar? Desmuteate. Quiero hacer una pregunta porque estábamos por ahí charlando para no invadir el chat entre dos compañeras. Y quiero hacer una pregunta. Nosotros cuando hacemos una cooperativa, el abogado y el contador, ¿cuándo entran a tallar? Antes, en el momento de la formación, o sea, ¿en qué momento y cómo es este tema? Porque no es sencillo, o sea, nosotros tenemos un tema legal que no está muy claro, bueno, y el tema contable también tiene bastante que ver, porque Nelly lo planteó como diferencias de aportes y de igualar. Yo creería que si uno pide, vamos a suponer, una ayuda al INAES, el INAES no va a ser tan sencillo para el INAES, va a haber que tener una presentación más clara que nosotras no vamos a saber hacer. O sea, por eso pregunto, ¿cuándo talla el contador y el abogado en una constitución de cooperativa? Y yo diría que talla más en este caso que es tan complejo, porque no es fácil por los planteos que se están haciendo. Yo no digo, porque a lo mejor alguno de contador, algún abogado y puede hacer su aporte, ¿no? Pero va a haber que enfocar aspectos legales y también aspectos patrimoniales. Están en juego muchos aspectos legales y muchos aspectos patrimoniales. Por lo tanto, va a ser necesario tener un contador y un abogado, alguien que sepa de aspectos patrimoniales y que sepa de aspectos legales, ¿no? Ruth, yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero eso no tiene nada que ver con la gestoría de una cooperativa, o sea, no hace falta, o sí hace falta, poner un gestor que nos haga todas las cosas. No, eso no es necesario, ¿no? Uh-huh. No. Bien. Yo quería hacer una pregunta que me anoté en el chat para seguir el turno. Sí. Más que es una mezcla de pregunta, consulta y compartir una experiencia. Lo general en el trabajo de la conformación de grupos para las viviendas colaborativas, todo esto suele ser un tema muy pesado, oscuro y complejo, ¿no? Como decía recién Marcelo, Carlos hace muy simple y con mucha humildad un tema que se estudia años y años y que es muy difícil y que además como movimiento de viviendas colaborativas lo queremos hacer aplicar a algo que sí en este país no existe. Con lo cual, a modo personal, si quieren, como comparto una experiencia, estas son cosas que se escuchan y hay que masticarlas, pensarlas, conversarlas, estudiarlas para volver a generarse preguntas. ¿Sí? Quizá uno, como se dice, no se puede beber el Ganges de un solo trago. Va a haber muchas cosas que además
van a ser bien específicas, depende de cada grupo, cómo se constituya cada grupo. Nos ha pasado que la mayoría de las personas, de las compañeras, compañeros, todo el mundo que viene atraído por este proyecto tan hermoso de las viviendas colaborativas, lo primero que piensa es cooperativa, en esa asociación civil, en esa forma jurídica. Y de repente el hecho de abrir un poco y estudiar que hay otras posibilidades que quizás son más sencillas, más accesibles. De hecho, la asociación civil que sea el movimiento no le va a decir a nadie cómo quiera asociarse, ¿no es cierto? Pero es muy interesante siempre abrir las puertas. Y para abrir las puertas y tener las preguntas, hay que estudiar y leer y preguntarse. O sea, va a ser imposible que en 1 horita y media, por más que lo exprimamos al pobre Carlos y que él tenga toda su voluntad, no nos vayamos con todas las preguntas respondidas, ¿no? Lo digo no solo literalmente, sino simbólicamente. Esto es un... Claudia, dice Claudia que ya está. Bueno, no, ahora le pasó, ya Claudia ya perdió su turno. Adelante, Claudia. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, no, yo escuché la mitad de la reunión porque llegué tarde, pero más que nada siempre trato de traer a este tipo de reuniones las experiencias que nosotros tenemos desde la mesa. Y una de las experiencias que me quiero recordar en este caso tiene que ver con la relación que nosotros generamos el año pasado con una cooperativa de Carlos Paz. ¿Y por qué les quiero contar de esta experiencia? Porque si no hubiera sido por una situación en particular de esa cooperativa, nosotros en este momento, yo creo que estaríamos haciendo el complejo de viviendas colaborativas con ellos. Habíamos encontrado la figura perfecta de una cooperativa que se había sentido seducida con la idea, se sentía comprometida políticamente con la idea, tenía dinero para hacer las viviendas y tenía terreno para hacer las viviendas. Cuando nosotros nos acercamos a ellos, empezamos a charlar y pensamos en aportar el 50% de los participantes de ese complejo y el otro 50% iba a estar, digamos, aportado por los cooperativistas. Hasta ahí todo bien. Después, cuestiones que no vienen al caso, digamos, la cooperativa tuvo un revés judicial muy grande y perdió su matrícula como cooperativa. O sea, literalmente se fundió. Era un proceso que tenía casi 20 años judicial y bueno, llegaron hasta la última instancia y la última instancia la pierde. ¿A qué va con toda esta historia? Tiene que ver con la posibilidad de que cada una piense en que no hay nada que no haya sido ya inventado, digamos. Asociaciones civiles existen, cooperativas existen, sindicatos existen, mutuales existen, y por ahí buscarle el armarlo desde cero a todo esto es una energía perdida. A lo que voy, que se puede pensar en la posibilidad siempre de asociarse con una institución que te dé respaldo jurídico, legal y financiero para que no pierdas tanto tiempo en la conformación como cooperativa. Nada más que eso. Pasó un ángel, decía mi abuela, cuando queda el silencio, todos en silencio. Era un comentario, Clau, no tenía pregunta, ¿verdad? Bueno, aquí Ami dice que es la primera vez que se conecta aquí con nuestro grupo, que es buenísimo lo del canal. Ya una de las chicas de prensa se comunicó en privado para pasarte
todas nuestras redes, que ahora también las vamos a pasar para que las tengan. Y veo que acá no hay específicamente más preguntas. Carlos, nos gustaría sacarte el último exprimidor, que cierres con 2 palabras lindas, que espero que no te hayamos agobiado, pero para nosotros es maravilloso escucharte porque uno se va sabiendo que solo sé que no sé nada, pero es muy, muy bueno escucharte. No, bueno, agradecer la invitación. Yo creo que hay mucho para trabajar, que cada cosa se va a ir surgiendo como naturalmente las cosas van surgiendo, como se dijo, pues a lo mejor algunos van por un lado, otros van para el otro. Yo siempre retengo lo que, por lo menos yo estudié cuando era joven, de unidad de concepción, ejecución descentralizada. Lo que nunca tenemos que perder es la unidad de concepción cuando alguien quiere cambiar una realidad, que tenemos que tener la unidad de concepción que uno en ustedes las ve, digamos, ¿no? Después que la ejecución tiene que ser descentralizada, yo soy más hincha de eso, porque se complica cuando yo no descentralizo la ejecución. Porque puede ser alguno, como que bien dijo, que hay una cooperativa que ya está, entonces bueno, cada una tendrá que ser. Pero lo que nunca tenemos que perder de vista es la unidad de concepción, que en este caso estamos refiriendo a viviendas colaborativas con todo lo que significa el instalar en el país la idea de la vivienda colaborativa, ¿no? Por eso siempre insistí, me parece a mí, en hacer una asociación civil, pero nada más, digo, también puede ser movimiento y no darle forma jurídica, eso lo manejan ustedes como ustedes quieran, pero yo creo que una asociación civil que fomente, pero para la defensa de los derechos y el fomento de las viviendas colaborativas, esa sería la finalidad de la asociación. No construcción de vivienda, no, para eso, después que cada grupo vaya haciendo como le parece, como lo va viendo, esa es la ejecución descentralizada, ¿no? Bueno, yo le agradezco la invitación y sigo estando a disposición para cuando quieran que nos juntemos, ¿está? Si sigo parado y si no, no me invitan y listo, ¿no? Pero a mí me gusta, me parece que es un planteo interesante las viviendas colaborativas. Muchas Ya gracias. vas a tener mucho trabajo porque cada grupo que se vaya armando va a decir, uy, llamemos a Carlos para ver qué hacemos. Así que sonaste. Ya para trabajo ya tengo suficiente, pero no, Sí, todo lo que sí. pueda aportar, la aporto. No tengo, humildemente lo Agradecidos. digo, no. Muy, muy, muy agradecidos y agradecidas todos por este Bueno. encuentro. Y gracias a todas por haber venido, a todos los compañeros y compañeras. Espero no haberme salteado ninguna pregunta. Si lo hice, discúlpenme, que sucedió así. Así que bueno. Decilo de la chacarera y mientras vamos a ir poniendo en las redes otra vez en el chat. ¿Puede ser? Bárbaro. Vamos a poner un hitazo, un estreno que hicimos mientras todos y todas y todos pueden ver nuestras redes sociales, donde hay links en donde pueden pasear hermosamente por este bello proyecto de las viviendas colaborativas. Y lo que van a estar escuchando a partir de ahora se llama La Chacarera del Movimiento, con letra de la señora Julia Sá. La cantante se llama Patricia Frías, una compañera hermosa del grupo de Córdoba. La melodía resulta que ayer me enteré que es mía, y el pianista no sabemos cómo se llama, pero es un grosso. Chacarera te han llamado, chacarera en movimiento, las viejitas han llegado y van más lejos que el viento. Queremos vivir distinto, el paradigma ha cambiado, los geriátricos ya son una cosa del pasado. Tenemos mucho futuro, juventud acumulada, vivir en comunidad es
Gracias, Patri, gracias, Carlos, gracias a todos, a cada una, a cada uno, gracias por estar y prontito nos vemos. Y fuerza, compañeros y compañeras, a ponerle el pecho a todo. Nos vemos pronto.